Al trabajar con identidades trigonométricas tenemos que considerar al triángulo rectángulo, el cual consta de un ángulo de estudio que vamos a llamar alfa o con cualquier letra del alfabeto griego. Le llamamos ángulo de estudio. A partir del ángulo de estudio buscamos la hipotenusa del triángulo rectángulo, que es el lado más largo de este triángulo, y de aquí también obtenemos el cateto opuesto. El cateto opuesto siempre es contrario. Este lado que tenemos aquí es siempre opuesto al ángulo de estudio. Por eso lo estamos indicando con esta línea. Una vez que hemos encontrado el cateto opuesto, entonces el lado faltante para nombrarlo se va a llamar cateto adyacente y ya tenemos todo. Podemos abreviar hipotenusa como IP, podemos abreviar cateto opuesto como C.O y podemos abreviar cateto adyacente como C.A. A partir de aquí podemos aplicar la tabla de identidades trigonométricas diciendo lo siguiente: COK, COK, IP, IP. Y luego a la inversa, es decir, vamos a ir diciendo lo mismo, pero al revés, hacia arriba: COK, COK, IP, IP. De esta manera, aplicando el COK, COK, IP, IP, vamos a poder colocar líneas de división donde estamos expresando un cociente. Esas líneas de división expresan el cociente. Ponemos signos de igual y ahora sí decimos que tenemos la función seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Y siempre a estas identidades trigonométricas le debemos asignar el ángulo de estudio. Habíamos dicho que el ángulo de estudio es alfa, por eso decimos que tenemos seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa, cotangente de alfa, secante de alfa y cosecante de alfa. Una vez que ya hicimos eso, ¿qué significa lo que acabamos de poner? Que seno de alfa es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. También que coseno de alfa es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Que tangente de alfa es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Y así con todas las identidades, la cotangente de alfa sería cateto adyacente entre cateto opuesto. La secante del ángulo alfa sería igual a hipotenusa entre cateto adyacente y cosecante de alfa sería igual a hipotenusa entre cateto opuesto. Entonces, es la manera de trabajar con las identidades trigonométricas. Esta tabla resulta muy fácil de aprender. Simplemente dijimos que aplicamos el famoso COK, COK, IP, IP. Y luego al revés, COK, COK, IP, IP. De esa manera, si ya te encuentras durante algún examen, ya puedes acordarte de esa tabla sin ninguna dificultad. También hay que considerar que a veces el ángulo no se encuentra en la posición inicial, es decir, que por ejemplo en el ejercicio anterior teníamos el ángulo de estudio en la parte de abajo, lo teníamos en esta parte, pero ahora el ángulo de estudio se encuentra en la parte superior y se llama de otra forma, se llama beta, y por eso es que debemos hacer un nuevo análisis de los lados de este triángulo y decimos que la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo del triángulo rectángulo, es decir, que no va a cambiar. Y a partir de ahí encontramos el cateto opuesto, siempre es contrario al ángulo de estudio. Entonces este cateto, este lado del triángulo es el cateto opuesto y el que sobra es cateto adyacente. Ya habíamos dicho que podemos abreviar hipotenusa como IP, cateto opuesto como CO y cateto adyacente como CA. Y de nueva cuenta, aquí nada más hacemos la comparación de cómo es que las posiciones de los lados asignados ya cambiaron. En el primer triángulo, al tener mi ángulo de estudio en la parte inferior, entonces al buscar el opuesto, lo encontraba, este cateto lo encontraba en esta posición. Mientras que ahora si mi ángulo de estudio está en la parte superior, ahora mi cateto opuesto se encuentra en la parte inferior. Entonces siempre hay que considerar esto. Siempre para buscar al cateto opuesto hay que considerar el ángulo contrario y en el otro triángulo también. Ya va a depender de la forma del triángulo, que bueno, siempre va a ser triángulo rectángulo, pero hablamos de la forma en cuanto a que cambie la posición, que esté girado el triángulo
De todos modos debemos de buscar siempre el cateto opuesto al ángulo. Y ya de aquí a este segundo triángulo le podemos obtener las identidades trigonométricas del mismo modo que hemos dicho. Es decir, aplicamos la tabla de coca, coca, ip, ip. Y luego al revés, coca hacia arriba, coca, ip, ip. Y de esa manera ponemos signos de división. Es decir que esta tabla no va a cambiar, es la misma que pusimos en un principio. Vamos a poner los signos de igual y también las identidades no cambian. La primera es seno, luego es coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Lo que sí va a cambiar de esta tabla es el puro ángulo. Ese es el único que va a cambiar de nombre porque en este caso el ángulo se llama beta. Entonces decimos seno de beta, coseno de beta, tangente de beta, cotangente de beta, secante de beta, cosecante de beta. Y pues es lo mismo, tiene el mismo significado que en el ejercicio anterior. Seno de beta significa cateto opuesto entre hipotenusa, coseno de beta cateto adyacente entre hipotenusa, tangente de beta cateto opuesto entre cateto adyacente, cotangente de beta cateto adyacente entre cateto opuesto, secante de beta hipotenusa entre cateto adyacente y cosecante de beta hipotenusa entre cateto opuesto. No te pierdas los siguientes videos donde ya veremos la aplicación de valores numéricos con la ayuda de estos triángulos rectángulos y su correspondiente identidad trigonométrica. Te invitamos a suscribirte al canal.